Nuevamente les doy la bienvenida. Ya hice la presentación de ustedes dos, tanto de Oscar como de Francisco, y ahora sí quiero iniciemos ya en forma, agradeciendo la paciencia de los 119 personas que están conectadas en este momento. Iniciar con una pregunta para el profesor Francisco Alvarelo, que entre otras el proyecto que desarrolló sobre los videojuegos sociales fue un proyecto que beneficiario de la convocatoria de la Red Latinoamericana de Institutos Universitarios de Familia a través del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Entonces, Francisco, lo primero, para poder orientar a nuestros participantes, es qué es lo que entendemos por videojuego, específicamente por un videojuego social, y por qué es tan atractivo para los niños y adolescentes. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es un gusto poder seguir compartiendo con ustedes los hallazgos de nuestra investigación. Efectivamente, la hemos hecho en el marco del concurso de REDIFAM en la Universidad Austral de Buenos Aires, en conjunto con la Universidad de los Andes de Chile. Nosotros entendemos al videojuego social como aquel videojuego que se juega en red, ¿no? Hay algunos antecedentes, por ejemplo en Argentina, un antecedente importante fue el videojuego Fortnite, que también se jugaba en red, se jugaba en lo que se llamaban los cibercafés, no sé si recuerdan los lugares donde uno se conectaba a internet antes de que el acceso a internet fuera más importante en el hogar. En ese momento, estamos hablando de fines de los 90, principios de los 2000, el videojuego social Fortnite se jugaba en un ámbito más comunitario que eran los cibers. Con la evolución de la conectividad, el videojuego fue evolucionando, digamos, y hoy por hoy nos parece que precisamente elegimos el caso de Fortnite porque es el juego más jugado en simultáneo por una cantidad importante de jugadores que va creciendo día a día, que tiene la particularidad de que es un juego multiplataforma, es decir, que se puede jugar no solamente a través de la PC, la computadora, sino también a través de consolas de juego como PlayStation, también a través del celular, y es gratuito, lo que lo hace también tan popular. El hecho de lo social es un rasgo fundamental porque, a diferencia de los juegos que quizás jugamos nosotros en nuestra niñez o adolescencia, eran juegos en solitario o uno jugaba contra la máquina, como decíamos, contra la computadora, o a lo sumo jugaba con algún otro jugador, uno más en simultáneo, dependiendo de las posibilidades de la consola. En este caso son juegos sociales que se juegan en red, por lo tanto son multijugador. En el caso de Fortnite pueden jugar hasta 100 personas a la vez. Hay dos formas de Fortnite, el Battle Royale y el de construcción, pero básicamente lo que apunta es al trabajo en equipo. Lo que lo hace interesante es esta cuestión de que los chicos no juegan contra la máquina, digamos, sino también, o sobre todo, con otros pares alrededor del mundo. Con esta particularidad también que juegan con gente de otros países, incluso que hablan otros idiomas, y hay todo un aspecto social del juego que es fundamental para entender esta problemática. O sea que en principio, Francisco, podríamos decir que lo más atractivo, se nos metió alguien con el micrófono ahí, gracias. Lo más atractivo, lo que podemos encontrar de los videojuegos de hoy día, tienen que ver con, digamos, la interactividad. Es decir, ya no necesariamente es estar solos, es estar ahí, yo en una alcoba o en el living, jugando al frente del televisor, sino que puedo interactuar con otras personas, ¿verdad? Exacto, el videojuego es el género audiovisual más inmersivo que hay. Si uno lo compara con el audiovisual, las películas, las series y demás, que tienen su modo de enganchar a la audiencia, digamos, en el caso del videojuego es lo más inmersivo porque yo tengo un avatar, tengo un personaje que se está moviendo ahí dentro de un mundo virtual, en un espacio virtual, y es más inmersivo porque precisamente yo estoy en ese espacio. Hay una representación gráfica de mi yo virtual jugando, ¿verdad? En el caso de Fortnite, el hecho de que sea social lo hace más atractivo todavía porque mi avatar se comunica o se encuentra en ese lugar virtual con otros avatares, que son los otros jugadores, a lo cual se suma la importancia del avatar y de la construcción de la identidad del avatar. En el caso de Fortnite, esto se traduce en las pieles o las skins que se van adquiriendo a lo largo del juego, algunas son pagas,
trajes, armas, distintos atributos que son muy importantes para los jugadores. De hecho, muchas son pagas, o sea, si bien el juego es gratuito, las skins hay que pagarlas, digamos. A lo que se suma también los crossover o mezclas o cruzas con otros mundos narrativos, por ejemplo, hay skins de Batman, por ejemplo, o de los Avengers, es decir, se le otorga mucha importancia a la apariencia del avatar. Eso es algo que es importante para tener en cuenta. Y a diferencia de lo que sucedía antes con el juego individual, se juega en red como decía antes. Y eso genera una de las cosas que más salía de nuestra investigación. Nosotros entrevistamos a chicos jugadores, a niños y adolescentes y a sus padres, ¿no? Hicimos 32, entrevistamos 32 familias, 16 argentinas y 16 de Chile. Y una de las cosas que más saltaban a la vista es que el ambiente del hogar, es decir, el lugar donde está ubicada la consola de juego, generalmente es en el living o en el living comedor, en un lugar, o la sala, un lugar de libre acceso para los miembros de la familia, el chico al estar jugando ahí, como está tan metido en ese mundo virtual del videojuego, está como ausente físicamente, o sea, físicamente está presente, pero está ausente en cuanto a la atención. Porque está jugando, está con sus auriculares, porque es importante jugar con los auriculares, porque de ese modo escucha los pasos de los enemigos que se les acercan, los ruidos de las batallas, etcétera. Entonces el chico está como aislado del entorno, pero está presente físicamente. Y eso es lo que genera en gran medida algunos conflictos familiares, porque los padres quisieran que ellos estén, pero ellos están jugando. Algunos juegan con un auricular y el otro lo tienen liberado para escuchar si lo llaman o demás. Entonces, eso genera toda una serie de conflictos y a veces de problemas en las dinámicas familiares que son interesantes de analizar. Muy bien. Profesor Oscar. Juan, cuéntame. Bien, muy bien. Oscar, muchísimas gracias. Yo aquí, antes de hacerle la pregunta a Oscar, tengo algo que decir. El Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana se ha dedicado durante muchísimo tiempo a estudiar y a diseñar y a implementar espacios, software, desarrollos para que la tecnología sea demasiado útil para el ámbito académico. Es decir, no como había una visión hasta hace varios años en el sentido de que tecnología y educación a veces como que competían, sino que hoy la tecnología es una poderosa herramienta. Oscar, tú que trabajas todo el tema de gamificación, incluso yo he asistido a sesiones contigo del uso del celular como herramienta pedagógica en el aula. El origen de estos videojuegos sociales, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la oportunidad pedagógica que existen en este tipo de herramientas? Bien, Juan, voy a arrancar un poco. Quiero complementar un poco los aportes de Francisco, porque tenemos que entender la diferencia que existe entre lo que es el videojuego tradicional y el videojuego social. Básicamente, cuando un jugador, un gamer, entra a un videojuego normal, busca una experiencia de reto consigo mismo y trata de ir subiendo sus niveles poco a poco y de ir avanzando en esto. Cuando estamos hablando del tema social, hay un componente adicional, porque muchas veces el jugador no solo entra a querer estar dentro del juego, sino a compartir en el entorno en donde está. Y eso comienza a generar una serie de codependencias entre los jugadores y obligaciones sociales tácitas que se van dando. Entonces, cuando tenemos, para retomar el caso de Fortnite que nos hablaba Francisco, jugadores que están trabajando, que están jugando en squad, que son una de las formas de jugar que es en equipos, existen obligaciones como si uno de mis compañeros llega a quedar herido, yo tengo que ir a recoger una tarjeta y revivirlo. Eso comienza a generar una serie de codependencias que hace que los chicos se sientan más inmersivos dentro de. Por eso, cuando el padre de familia le dice, Santiago, ven a cenar, Oscar.
Ahora, ya, Sí, perdón, es que perdimos se un me fue el audio. momentico, perdimos a Oscar en ese Sí, momentico. entonces Ya, ya, les contaba, dale. que cuando el chico está jugando en squad y su amigo está herido, entonces él tiene que ir a hacer una serie de acciones para revivirlo. Y en ese momento, uno como padre de familia lo llama a cenar. Como las cosas ocurren en tiempo real, el chico siente como una necesidad y una dependencia de salvar a su amigo, pero tiene por el otro lado el llamado del padre que a veces omite porque está tan metido dentro del juego y en esas obligaciones sociales que se generan que no hay otra oportunidad, porque es ya que mi amigo está herido, yo tengo que hacerlo ya. Entonces, la respuesta tal O sea, vez se generan como unos compromisos. hay compromisos sociales en este tipo de juegos que aunque ellos no se ven, están trabajando en equipo y como están trabajando en equipo, lo importante es el equipo en ese momento. El escenario real en el cual están no importa, importa es lo que está pasando en ese momento. Pero un poco también para seguir con la línea de trabajo, esto desde la experiencia, y lo digo más como padre de familia, me invita a mí a generar, a tener oportunidades para sentarme y dialogar con mis hijos y a comenzar a ayudarles a hacerles ver que entiendo su necesidad de que el juego está ocurriendo en tiempo real, de que las cosas están pasando, pero que hay una serie de obligaciones y pautas que hay que seguir cumpliendo. Entonces, las oportunidades que nos brindan estos entornos sociales, digamos que yo las puedo comenzar a dividir. Por un lado, lo decía Francisco, en las investigaciones, el sitio donde están ubicadas las consolas suelen ser las salas o en sitios de acceso para toda la familia. Esto nos genera una oportunidad para sentarnos con ellos, pedirles, lo he hecho yo, que me enseñen a jugar Fortnite o otro de los juegos sociales que juegan y que ellos sientan que esta puede ser otra oportunidad para compartir en familia. Entonces, si bien ellos están inmersos dentro del tema, también es posible y ellos quieren que uno haga parte de este proceso. Otro de los elementos importantes que se da es que los chicos comparten con sus amigos dentro del juego, pero comparten por fuera también dentro del juego. Entonces, los juegos sociales, al generar esta relación, este gran lazo entre los participantes, este lazo no solo está limitado al entorno virtual, sino que también se da por fuera del entorno. Entonces es fácil de las próximas estrategias que van a utilizar o de los errores que cometieron o que la próxima vez que yo esté haciendo esto, necesito que vayas y hagas tal cosa y esa puede ser otra oportunidad para tratar de ver esto como algo que nos ayude a formar a nuestros hijos, Muy pero bien, o sea, tenemos que que ayudarles a que sean conscientes. digamos que Señor. como lo vas planteando y tratando de hacer un primer, como llamémoslo, corte, y aprovecho acá que estoy saludando a las personas del Gimnasio Campestre de Montería que están conectadas y piden que demos un saludo. Lo primero que voy encontrando es lo siguiente. Per se los videojuegos y los videojuegos sociales digitales no son malos, digamos, en términos generales no son juegos malos ni son juegos, digamos, que sean un peligro potencial como tal, es lo primero. Lo segundo es que al tratarse de videojuegos sociales en los cuales no estoy yo solo aislado jugándolos, sino que además comparto con otras personas con las cuales juego en equipo y adquiero unas responsabilidades, ahí uno podría hablar de que se va fomentando también el trabajo en equipo, la solidaridad, la solución de problemas en conjunto. Es decir, hay que tratar también de mirar esto de una manera o de una forma también, una mirada muy, muy equilibrada. Incluso cuando Oscar planteaba el tema de el niño está jugando y de pronto los padres le decimos que pase a comer,
recuerdo que Francisco, en el panel que desarrollamos sobre el tema Fortnite el pasado 11 de marzo, nos hablaba que una de las ideas que se podría utilizar para no entrar en conflicto y que se entienda en qué momento hay que detenerse de jugar y en qué momento hay que atender los otros deberes académicos, del hogar, etcétera, el tiempo en familia, es que tal vez yo no le diga, Juan José, apague el videojuego, sino terminas este stage y pasas a hacer tus deberes o pasas a hacer a cenar o algo. ¿Estoy en lo correcto, Francisco? Sí, precisamente acuerdo mucho en lo que dice Oscar, el tema y lo que tú dices, ¿no? El paso del tiempo es otra de las cuestiones que genera mucho conflicto alrededor de Fortnite, ¿no? Esta idea de que hay como un tiempo, así como hay un tiempo en la ficción audiovisual se habla de la diégesis del relato, ¿no? El tiempo diegético, el que sucede en el transcurso del relato, que es un tiempo, hay como una suspensión del tiempo. Cuando uno va a ver una película, supongamos, hay como una suspensión del tiempo. Yo estoy un rato largo mirando la película, entro en ese tiempo, en ese timing de la película, en ese mundo narrativo, y se suspende todo lo otro que estoy haciendo, digamos, ¿no? Si la película es buena, si no nos aburrimos, empezamos a mirar el celular, el reloj, etcétera. Eh, en el caso del videojuego, como es tan inmersivo, como decíamos antes, el jugador está en ese tiempo diegético del videojuego, digamos, y claro, ese tiempo colisiona con el tiempo familiar de los ritmos cotidianos, ¿no? La hora de cenar, las cosas que hay que hacer, el estudio, etcétera. Entonces, apelando a la metáfora de este tiempo del juego, que es la partida, o sea, en la próxima partida, por ejemplo, Fortnite son partidas de 20 minutos, pero los chicos juegan muchas partidas. Es decir, bueno, la próxima partida cortas que comemos es entrar como en ese código, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que bien decía Oscar, que tiene que ver con el acercamiento que podemos hacer los adultos a los chicos que juegan, ¿no? Porque, como decía, en este ámbito de la familia, como a veces hay un desconocimiento del juego, a nosotros nos encontramos con que los padres que más desconocían sobre Fortnite eran los que más prejuicios negativos tenían sobre el videojuego, los que más temores tenían sobre los supuestos efectos nocivos del videojuego. Leía por ahí en alguno de los chats efectos de los mensajes subliminales sobre el videojuego. Hay mucha fantasía alrededor del videojuego, en este caso Fortnite, pero poco conocimiento. Es decir, es muy generalizado, eso lo hemos encontrado en las entrevistas que hicimos, en que los chicos sienten que quisieran que sus padres estén más interesados en el videojuego y en las cosas que ellos hacen en el videojuego, en los logros que obtienen en el videojuego, y no lo tienen. O sea, los padres tienen como una percepción muy sesgada, sin conocimiento fidedigno, digamos, de lo que es el videojuego, porque no les preguntan a sus chicos, una mirada prejuiciosa, y de algún modo, volviendo a la cuestión de la presencia-ausencia, los padres también están ausentes en ese sentido. O, mejor dicho, el modo en que los padres entienden que tienen que estar ausentes en el hogar para cuidar a sus hijos es lo que en las modalidades de estrategias parentales se conoce como el modo restrictivo o el modo, digamos, de monitoreo. Los chicos son monitoreados por... claro, también, que es negativo también, ¿no? Pero los chicos son observados por los padres porque la consola adrede está ubicada en ese lugar de acceso público, pero el padre no interviene en el juego, no se mete en qué significa eso para los chicos. Lo ve desde afuera y cree que de ese modo está cuidando a los chicos. Y los chicos lo ven como una intromisión y como una falta de registro de eso que tanto les gusta a ellos. Entonces, los padres en cierta medida también están ausentes. Hay un poco lo que concluíamos nosotros es que hay que establecer un diálogo de acercamiento intergeneracional en el que padres e hijos puedan hablar, entre otras cosas, como en tantos otros aspectos de la vida, de los juegos que juegan, de cuáles son sus preferencias, qué emociones proyectan ahí, y ahí es donde se van diluyendo muchas de las fantasías, los supuestos peligros o amenazas que encierra este tipo de juegos. Bien, con lo que acabas de mencionar, de dar respuesta a Edwin Alberto Ramírez, un saludo y muchísimas gracias por estar conectado, en donde nos planteaba que hay estudios de la neuropsicofisiología que habla de que los juegos sí tienen una incidencia directa en el comportamiento. Si eso es verdad o mentira. Y yo pues digamos que en eso y tomando lo que acabas de mencionar, digamos, evidentemente cualquier medio, llámese tradicional o digital,
que se consuma habitualmente sin un sentido reflexivo y crítico de lo que allí se presenta, sí va a tener una incidencia en el comportamiento y en la forma como podemos llegar a percibir el mundo. Sin embargo, es claro que no existe evidencia científica desde la academia y de ningún sector en que un niño que juega videojuegos violentos va a ser violento ya de por vida. Es decir, eso no existe como tal. Sí, hay uno de los temas es la violencia, ¿no? Y lo leía recién en un mensaje, si hay una incidencia o no de la violencia de videojuego en el chico, ¿no? No hay un correlato serio de que el chico que juega un videojuego como Fortnite después vaya a matar personas, digamos, ¿no? En la presentación del otro día hablamos del caso resonante que fue el año pasado con la masacre de Nueva Zelanda, este fanático que salió a matar personas y dijo que se inspiró en Fortnite, y eso alimentó de algún modo este mito de que los videojuegos te hacen violentos. Ese mismo discurso se dijo muchos años sobre la televisión, se dijo sobre el cine, sobre la radio, es decir, cada medio tuvo como su discurso apocalíptico en su momento, digamos, ¿no? No hay una relación estrecha, hay un montón de otros aspectos que explicarían, por ejemplo, lo que sería un chico violento, pongamos, ¿no? Pero el videojuego no sería digamos, El detonante. el detonante. En todo caso, el chico vivirá una situación violenta o tendrá otra serie de carencias y demás, donde el juego será un elemento más o podrá identificarse con algún elemento, pero no podemos llegar a esa conclusión. Yo entiendo ese planteo porque es un planteo que viene del lado de como no conozco esto, quiero saber, y a veces los medios, de algún modo con las noticias que promocionan sobre estos temas, alimentan ese medio o ese miedo, ¿no? Ese miedo. Pero claramente no se puede hacer una lectura conductista, es decir, el chico hace tal cosa en el juego y hace tal cosa en la vida real, porque los jugadores saben que se trata de un juego, saben que es virtual, saben que es un como sí, y lo diferencian del espacio de la realidad. Bueno, acá tengo una pregunta, acá hay una pregunta que nos hace Gaby, muchísimas gracias por estar conectada. Y digamos, aquí yo, menos mal que los tengo ustedes enlazados como moderadores, entonces puedo ir viendo más o menos cómo van cada uno de ustedes reaccionando a lo que va diciendo la otra persona. Por eso quiero ir con Oscar sobre este tema, porque Oscar trabaja muchísimo el tema de la gamificación y nos da pautas a quienes somos profesores en la universidad sobre el uso de todas estas herramientas como medios pedagógicos, como oportunidades para pedagógico. Y Gaby nos pregunta que qué incidencia puede tener la violencia que experimentan durante los videojuegos con su vida emocional. Con sus estudios, Oscar, con lo que usted ha trabajado y ha desarrollado, sí puede existir una relación, es decir, hay una relación entre lo que experimenta un niño, un adolescente en un videojuego con su vida emocional. ¿Es eso posible? Bien, me haces acordar ahora de algunos proyectos que hemos desarrollado en el Centro de Tecnologías y ahorita ya contesté la pregunta, estaba leyendo era propicio para iniciar el uso de videojuegos. Esta creo yo que es una de las preguntas más complejas de responder. Pero no existe una propicia. Si yo te cuento desde el Centro de Tecnologías para la Academia, actualmente estamos desarrollando una investigación para desarrollar un artefacto tecnológico que responda a las necesidades de formación de preescolar. Y el corazón de ese artefacto es un videojuego que está basado en la exploración y en el descubrimiento. Entonces, depende del tipo de videojuego que mi hijo vaya a utilizar. Lo que es realmente importante es lo que nos comentaba Francisco, que los padres estén más cerca de los niños, sean capaces de bajarse y entender lo que está ocurriendo con los chicos cuando juegan los videojuegos. En lo que yo he revisado de la literatura, Juan, no existe como tal y como está hoy una clara relación entre que el chico que juega juegos violentos vaya a no ser violento o el chico que no juega juegos violentos no vaya a ser violento. Lo que sí existe claramente es que hay tendencias o probabilidades de cosas que ocurran. Por ejemplo, un chico que consume más de 7
horas a la semana, 20 horas a la semana está pegado bajo una pantalla, va a comenzar cada vez más a sentir más necesidad por seguir pegado a la pantalla. Esto va a generar cambios en su comportamiento porque cuando queramos decirle que deje de estar en su entorno, pues él viene acostumbrado y le hemos permitido durante cierto tiempo que pase 20 o 24 horas a la semana pegado a una pantalla. Entonces lo que tenemos que comenzar a hacer es trabajar dos cosas con los niños y también con los adultos. Juan, si me lo preguntas, y es trabajar sobre el tema de la autorregulación. En la maestría en informática educativa se desarrolló una investigación para trabajar temas de autorregulación en niños de tercero de primaria en el consumo de Internet. Esta fue una tesis que hizo una actual profesora de la universidad que se llama Maribel Villarreal, y parte de lo que encontramos es que a esas edades, usando la simbología del color, es fácilmente aprendible por los niños entender que si ellos encuentran un enlace en verde, pueden acceder. Si encuentran un enlace en naranja, tienen que preguntarle a un adulto si hay un enlace en rojo, no. Pero en lo que tenemos que comenzar a trabajar como familia es ayudarle a nuestros desarrollar Espérate un segundito. la habilidad de autorregularse. Y nosotros como adultos. Sí, tal cual. Digamos que eso que tú mencionas y solicitándole a los participantes que cierren el micrófono, porfa, para que no se nos meta el noticiero al fondo, porque además sé que el noticiero están viendo porque lo tengo acá enfrente, entonces más o menos por el cine sé que están diciendo. Entonces, yo creo que has dado con un punto que es clave y va a tratar de responder a varias de las preguntas que nos ha hecho Ana Margarita, el mismo Edwin, Aleida, entre otros a quienes agradecemos que estén conectados. Y es que eh, estudios, y Francisco lo mencionó, estudios hay evidentemente sobre el impacto de los videojuegos, pero a ver, en su momento se habló de la televisión como y como lo mencionó Francisco, con esa mirada apocalíptica, o sea, la televisión es la causante de todos los males de la sociedad, también la radio, especialmente los programas o las emisoras juveniles, entonces son las causantes de que hoy los muchachos sean superficiales, ahora la culpa es de YouTube y de los influencers, y obviamente ahora también le achacamos la culpa a los videojuegos. De alguna manera en casa como que tratamos de buscar algún culpable o algún responsable del tema y encontramos en los contenidos, en los medios y en los dispositivos como todo este tema. Ana Margarita nos pregunta que qué recomendaciones le podemos dar a los padres de familia, porque creo que hemos llegado a un punto común. No se trata de que no haya videojuegos, se trata de qué acompañamiento estamos haciendo desde casa y qué tanto conocemos los padres de familia sobre estas plataformas para orientar de manera correcta, mediar de una manera como lo mencionó Francisco, de una manera el rol del padre que es acompañante, instructor. Entonces, ¿qué recomendaciones, Francisco, le podemos dar a los padres para que estén alertas, por ejemplo, ante comportamientos riesgosos en sus hijos, aunque en algún momento podemos decir, un momento, aquí ya hay algo que no está funcionando? ¿Qué opinas tú al respecto, Francisco? Sí, bueno, a partir de la investigación que hicimos, las preocupaciones mayores que manifestaban los padres cuando los entrevistamos tenían que ver con la efectivo del juego, la cantidad de tiempo que se le destina y no poder despegarse la pantalla, esto que mencionabas vos recién, el supuesto peligro por el contacto con desconocidos, que tenía que ver con que es un juego social, entonces los chicos tienden a conectarse con gente que no se conocen personalmente, cara a cara, digamos, y lo vinculado con la violencia que decíamos, ¿no? O sea, que son juegos violentos, entonces, si no son demasiado violentos. Yo creo que en los tres aspectos
digamos, lo que el punto en común sería, bueno, esto que decía antes de comprender en mayor profundidad en qué consiste el juego y salir de los prejuicios negativos que a veces se tienen más desde un lugar sesgado, como decía antes, ¿no? Es verdad que un poco leía un poquito las preguntas y comentarios, y lo hemos hablado el otro día en la presentación en la Sabana, que como todo medio, los videojuegos tienen un efecto sobre nuestros cerebros, digamos, cuando los jugamos, ¿no? Hay un efecto que está comprobado por la ciencia, como de algún modo genera dopamina, porque es algo propio del juego en sí, no del videojuego social Fortnite, de los juegos en sí que tiene que ver con la recompensa, digamos. Por eso también cuesta mucho soltar, digamos, porque uno está acostumbrado a lograr, a llegar a un nivel y obtener determinados beneficios y demás, ¿no? Lo mismo en el caso de los desconocidos, ¿no? Hay un aspecto social del videojuego, donde si lo leemos del lado de, bueno, entra en contacto con desconocidos, estamos mirando una parte del fenómeno, que es que el juego se mueve así, digamos, y en todo caso lo que hay que tener en cuenta ahí es qué reglas establecemos con los chicos para saber cuándo una relación que se establece a través de un videojuego es pertinente o no. Si esa persona solamente juega con esa persona y sabe quién es o lo tiene identificado y demás, o queda restringido al ámbito de videojuego y se le dan las alertas al chico o a la chica para que tengan presente que no puede exceder ese ámbito, me parece que es la mediación que tenemos que hacer, desarrollar en ellos un sentido crítico, no decir, bueno, a veces quizás depende, uno como adulto tendrá que ver y decir unilateralmente, decir, no, mirá, esto no, porque claramente nos es evidente que eso puede ser un perjuicio, puede ser un riesgo. Pero lo importante en esto es que ellos vayan decodificando, bueno, qué está bien, qué está mal. Si uno establece un diálogo, es más fácil eso, ¿no? Y a veces se encuentra con la sorpresa de que los chicos lo tienen muy claro. Digo, yo solamente me conecto con esta persona solo para jugar, por ejemplo, ¿no? O si esta persona quiere entrar en otro terreno, que es pedirte, no sé, tu perfil de redes sociales, ya ahí hay ruido y eso está bueno, generar un diálogo con los chicos como para que se pueda sentir la libertad de expresarnos cuando algo no les cierra, ¿no? Porque acá hay un tema que es, si nosotros no hablamos de estas cosas, no generamos un canal de diálogo, ellos en el momento que tengan una duda, que no lo tienen muy claro, porque es muy ambiguo esto, es como muy sutil, ¿no? Cuando tengan una duda, no van a recurrir a los otros. Entonces hay que establecer estos puentes de diálogo para justamente advertir estas posibles amenazas, sin, como decíamos antes, una mirada apocalíptica o negativa, sino comprensiva del fenómeno. Bien, toca de mencionar unos aspectos muy, muy importantes y voy, después de mencionarlos, voy con Oscar y el videojuego la plataforma que están diseñando para chicos de preescolar cuyo corazón es un videojuego, o sea, para hablar de un tema sobre las edades. Y es que lo que acaba de mencionar Francisco es muy importante porque primero nos hablaste de la importancia de establecer normas, ¿correcto? Eh, Porque yo lo he mencionado y lo menciono cuando tengo que hablar de estos temas, de poner las normas, y hay padres de familia que hoy día abren los ojos y dicen normas, pero poner normas hoy día en la época de las libertades humanas, pues es que las normas, digamos, no coartan nada, sino que llevan a un ejercicio organizado de la libertad. Entonces, primero unas normas, y entre esas normas que mencionas está regular tiempos, por ejemplo, y evidentemente hablas de algo que si bien no es una norma, pero que es súper necesario en los hogares, abrir los canales de comunicación, nuevamente los canales de diálogo, que si en el momento en que uno de nuestros hijos siente que hay una dificultad, que hay un problema, que pasa demasiado tiempo, pues sepa que puede acudir a nosotros en primer lugar y no a los amigos o no a algún desconocido, sino a nosotros. Entonces, Oscar, hablaste del programa que están desarrollando desde el Centro de Tecnologías para la Academia, que tiene que ver con un videojuego con un objetivo académico, pedagógico, dirigido a los niños de preescolar. ¿Esto qué significa? Los videojuegos también tienen una clasificación, es decir, no es que todos los videojuegos son aptos para todo el mundo. Bien, sí, básicamente digamos que uno puede tener dos grandes categorías en tema de videojuegos. Por un lado están los serious games o los juegos serios,
que son aquellos videojuegos que son diseñados para ayudar a fomentar procesos pedagógicos. Y por el otro lado están los videojuegos clásicos que hacen referencia a los videojuegos que están, digamos, desde el punto de vista comercial. Es importante que ustedes sepan que hay diferentes niveles, digamos, dentro de los videojuegos comerciales que van haciendo que el chico vaya teniendo mayor o menor grado de inmersión. Digamos que los juegos más básicos, antes de hablar de los juegos sociales, son los videojuegos que conocemos comúnmente de consolas, o los juegos que eran multijugadores. En esto está Mario Bros, todos los juegos que se juegan en consola que permiten que hayan varios jugadores al tiempo jugando, pero que todavía no los podemos caracterizar como si fueran juegos sociales. También, digamos que si yo sigo bajando en este tipo de categorías, voy a encontrar unos diferentes, que fue como la transición, que eran los MUDs, y los MUDs eran los juegos que jugaban más las personas mayores, que son juegos en rol masivo, que generalmente funcionaban por chat. Entonces había una persona que tenía un dado y lanzaba y le iba diciendo a las otras personas qué hacer. Después comienzan a surgir los juegos masivos, que son los MMORPH, que son los juegos masivos multijugadores de juego de rol. Y estos son como, voy a ir como desde las edades mayores a las edades menores. Entonces, estos generalmente los suelen jugar chicos que están entre los 17 y 25 años, ya no tan chicos, y tienen, digamos que una característica particular, y es que hay mucho mensaje de cambio por chat en la medida en que se va jugando, ¿no? Antes riesgo, están, ¿no? Sí, claro, eso comienza a aumentar los riesgos porque, bien, en Fortnite, si bien los chicos pueden hablar, conectan sus micrófonos y hablan y dialogan o podrían llegar a escribir, no se ve tanto como en estos juegos masivos, unidades mayores, pero antes de eso están los MOBA, que son los Multi-Online Battle Arena, que son como los... hay dos equipos que como que se citan, y la idea es que el uno ataca al otro y tienen que llegar hasta la red del otro. Aquí también se ponen de acuerdo entre cosas, pero ya digamos que es un paso anterior, ya no está al nivel de estar metido dentro de la conversación de lo que está. Y antes están los de Battle Royale, que es donde está Fortnite, y hay uno nuevo que salió hace poco que se llama Apex Legends, que sacó la empresa que antes se dedicaba, la conocemos mucho por tema de videojuegos de deportes, pero este es una especie de Fortnite que como que está ya comenzando a llamar más la atención de los chicos y comenzando a meterlos más en el tiempo. Antes de esto están los sandbox, que son estilo Minecraft o estilo Roblox. A estos juegos Minecraft o Roblox están chicos entre los 6 y 8 años, y lo que está sirviendo es que comienzan a enseñar cómo es que deben relacionarse y cómo interactuar en los juegos sociales. Entonces es muy posible, y lo que están haciendo es como comenzando su escalera para ir metiéndose en el mundo de los videojuegos sociales, que coincidiendo con todo lo que hemos dicho, esto no es ni bueno ni malo. Los videojuegos, hay investigaciones que dicen claramente los beneficios que tienen para el tema de solución de problemas, para el desarrollo del pensamiento computacional, porque los chicos cuando están jugando y tienen un problema, son capaces en los equipos de desagregar el problema en pequeños problemas más pequeños y solucionar de a poco las cosas para ir avanzando. Pueden hacer temas de abstracciones porque son capaces de eliminar mucho del ruido que está y focalizarse en lo que necesitan. Entonces, hay muchas ventajas que nos pueden brindar los videojuegos. Hay un sitio web que yo quisiera recomendarles, Juan, que se llama Deku World, y es un sitio que sirve para que los niños comiencen a desarrollar sus habilidades digitales y sean capaces de ir haciendo una evaluación de su consumo de las plataformas digitales. Ellos mismos la van desarrollando. Hay diferentes misiones que se van haciendo poco a poco y les va enseñando.
en la primera unidad, que se llama Líderes Digitales, está orientada, por ejemplo, al consumo de tiempos en pantalla. Y particularmente hay unas secciones orientadas a cuánto tiempo estoy gastando en los videojuegos. Y le piden a los niños que reflexionen, que comiencen a crear sus reglas de consumo, que hablen con los padres de familia y establezcan horarios para consumirlo, que creen un pacto familiar. Y esto me parece valiosísimo. Decirle a los chicos la importancia de crear un pacto familiar en donde se establezcan 4 puntos principales. Hablar regularmente sobre mi uso de Internet, establecer las formas y discutir para cómo el acceso a los medios digitales no van a interrumpir el tiempo en familia, dialogar sobre los periodos libres de tecnología que son muy importantes. Lo decía una de las participantes dentro del chat. Hay que generarles atracción sobre actividad de línea. Yo no puedo comenzar a decir, perfecto, hoy juegas en línea, mañana no lo hace. Exacto, o mañana te quedas offline y te das cuenta de la vida en donde estás y el entorno en donde estás y las cosas que puedes hacer, ¿no? Y sobre todo, en ese pacto familiar, que se pueda acordar las medidas en que se van a adoptar para usar de una forma segura y responsable el acceso a las redes. Pero esto como padres nos tiene también que llamar y decir, ok, de pronto yo también estoy accediendo mucho a mensajería instantánea por WhatsApp y los chicos se dan cuenta de eso. Entonces te refutan y te dicen, pero ¿por qué yo no puedo acceder a esta pantalla si tú sí, claro. estás accediendo a la tuya? Exacto, entonces por eso me gusta a mí tanto, porque es el tema de que es un pacto de familia y es un compromiso de familia en el que no vamos a dejar que el acceso a las pantallas primero interrumpa nuestra vida familiar y segundo vamos a comenzar a generar normas que nos permitan la regulación. Hay una estrategia muy chévere que quisiera compartirles que se llama la 3-2-1 y eso es decirle al niño, tú diseña tu estrategia. Tú decides 3 horas, 2 horas o 1 hora y se lo asignas a lo que quieras. Y entonces se lo puedes asignar a jugar videojuegos menos de 3 horas a la semana o 3 horas al día. Limitar el tiempo total de a tantas horas o jugar videojuego menos de tanto. Y el niño, cuando yo le doy eso, le doy la oportunidad de que sea él quien decida y planee. Y esta estrategia la dejamos visible para que el niño la vea y recuerde que fue su compromiso. No fue que nosotros lo estuvimos obligando, sino que en ese diálogo que logramos generar, fue él quien tomó parte activa de este proceso, tomó decisiones, y lo que estamos nosotros pidiendo es que se cumplan esas decisiones que se tomaron, digamos, en conjunto. Eso podría ayudar mucho. Muy bien, Oscar. Porfa, nos están pidiendo a través del chat que coloques el nombre de la plataforma de DemoWorld, que el link que nos lo puedas regalar, porque claro, como estamos conectados, y esto es muy bueno, o sea, no se preocupen porque a veces se nos corte un poquito el video o el audio, es que estamos más de 120 personas conectadas y esto obviamente implica muchísimos recursos de red, pero ahí está colocando Oscar y de alguna manera el llamado que hace Oscar, el profesor Oscar Boudet de la Universidad de La Sabana, es que debe haber unos pactos, unos acuerdos en familia para que se puedan establecer tipo de videojuegos, tiempos de uso, espacios, pero también en donde se pueda abrir también espacios, como lo mencionaba uno de nuestros participantes, que está conectado, y es también hay que abrir espacios para la vida offline. Es decir, claro, ahorita no podemos hablar de que salgan a jugar fútbol, de que vayan al parque, de que monten bicicleta, pero como esto es pasajero, esto va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar, entonces pues hay que abrir otras actividades en casa, estar juntos, ver una película juntos, leer, jugar en la medida de lo posible, armar un Lego. Y cuando todo esto pase, pues obviamente el parque, la naturaleza, entre otros. Y Oscar también está respondiendo por el chat la estrategia 3-2-1, mientras le pregunto ya para ir cerrando, porque nos estamos ya pasando del tiempo, pero es que el tema es súper interesante, a Francisco. Francisco, ¿cuáles serían las pautas, cuáles serían estas recomendaciones que nos darías
a los padres para que dejemos de lado esa visión adulto centralizada de que los videojuegos y en general la tecnología es una enemiga para nuestra familia y una enemiga para los niños. Sí, me parece lo principal es verlos jugar a ellos, interesarse por el juego, preguntarle qué estás jugando, por qué juegas esto, qué es lo que más te gusta, uy, qué pasó acá, explícame cómo es el juego, tratar de que ellos sientan que uno se interesa genuinamente por el juego, no desde un lugar del control, que siempre tenemos un rol de obviamente, de estar supervisando y viendo, pero que ellos no perciban que nuestra participación, nuestra única participación es de ese lugar. Interesarnos por el juego, hablar con ellos, obviamente estar atentos cuando hay algo que nos hace ruido, por ejemplo, si está hablando con un extraño, bueno, decirle vos de dónde lo conocés, hablaste, cómo es, preguntarle por ese lado. Esto, ¿no? Quizás hacer entrar a los videojuegos en las otras cuestiones en las que nos interesan de nuestros hijos, ¿no? De las cosas que a ellos les gustan y demás. Me parece que desde ahí es donde podemos dejar un poco estas miradas más negativas y tratar de conocer más en realidad de qué se trata y tal vez, bueno, tengamos que hacer intervenciones naturalmente, pero desde una mirada más informada. Muy bien, muchísimas gracias. Ya son las 2 de la tarde, 5 minutos en Colombia, las 5:05 en Buenos Aires y creo que ya hemos llegado al fin de nuestra cátedra de familia del mes de marzo, tratando de dejar como lo siguiente. Los videojuegos y los videojuegos sociales no son, digamos, malos, no son, digamos, unas actividades negativas para la vida de nuestros hijos, son unos espacios de entretenimiento que deben, como cualquier otro espacio, ser regulados, acompañados, mediados y orientados por los padres de familia. Y una correcta labor de esa mediación depende fundamentalmente de que conozcamos de qué se tratan esos videojuegos, de que conozcamos qué hacen nuestros hijos en los videojuegos y que les podamos plantear cuáles son las oportunidades, pero también cuáles son los riesgos. Y también que hay unos deberes y unas actividades que deben cumplir por favor el videojuego. Está bien que jueguen, bienvenido eso, ojalá también en familia lo podamos hacer, pero también hay una vida afuera, aparte del videojuego, que tiene que ver con el tiempo en familia, el tiempo con los amigos, el parque, la lectura, el cine, los amigos reales, entre otros. Además de eso, debemos también entender, los padres de familia, que dentro de ese rol instructivo, mediador, acompañador, orientador, está el de establecer todos los canales y la confianza para que nuestros hijos nos cuenten cuando hay algo que no está bien dentro del desarrollo del juego social, un chat inadecuado, información que les piden que tal vez no sea pertinente, entre otras, para que ellos sepan que somos nosotros los primeros a los cuales deben recurrir. Además de eso, tener en cuenta que no existe evidencia científica que indique que un niño que juega videojuegos violentos va a ser un asesino en potencia. Sin embargo, hay que entender, así como nos lo habló el profesor Oscar Boude, es que existen también unas edades para los videojuegos y los videojuegos sí tienen una clasificación que van desde la primera infancia hasta solo adultos y que lo encuentran siempre en la portada, en el label del videojuego, aparece esa clasificación, que es una clasificación internacional que fue dada por la Entertainment Software Rating Board y que es una clasificación de orden universal. Tiempos en familia, normas, regulación de los videojuegos, acompañamiento y conocer sobre esto tal vez son las principales conclusiones que nos queda de este encuentro. Antes de despedir a los profesores, recordarles que la Universidad de La Sabana no se detiene, seguimos trabajando de manera remota, nuestras inscripciones a la especialización en desarrollo personal y familiar están abiertas, a nuestra maestría en asesoría familiar y gestión de programas para la familia están abiertas, nuestro servicio de asesoría personal y familiar sigue programando y atendiendo citas de manera remota, toda la información la encuentran en nuestro sitio web y a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Francisco, desde Buenos Aires, deseándote acá desde Colombia lo mejor del mundo para que así como estamos la mayoría de los países del mundo, logren sortear esta situación del coronavirus y que ustedes estén muy bien y que nos podamos ver en una próxima oportunidad.
Cómo no, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y también el deseo de que esta situación que nos tiene a todos tan preocupados se resuelva lo más pronto posible. Chao. Muchísimas gracias, chao, y muchísimas gracias al profesor Oscar Boude, que desde su oficina remota nos acompañó en la tarde de hoy. Oscar, muchísimas gracias. Juan, muchas gracias por la invitación, por poder compartir un poco de los conocimientos que estamos generando en el Centro Tecnológico para la Academia. Les dejé en el chat mi dirección de correo electrónico por si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta adicional que hacer, con gusto la resolveré. Y nada, cuando recuerden que lo más importante es el diálogo de familia y que los niños, como lo dijo Francisco, vean que nuestro interés sobre su uso de videojuegos es un interés real y no que estamos buscando como tratar de husmear en ese espacio particular. Si ustedes lo hacen desde el punto de vista lo más natural posible, los chicos van a interesarse en que ustedes hagan parte de ese proceso con ellos. Oscar, muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a la Dirección de Sistemas y a la unidad de Virtual Sabana por abrirnos este espacio, a la Universidad de La Sabana, a Aliana Moreno, gestora de comunicaciones del instituto, quien estuvo tomando nota de sus preguntas y compartiendo la información. Y a ustedes, nos vemos dentro de un mes, el cuarto jueves de abril. No lo sé si a través de esta plataforma o volveremos a la plataforma tradicional del Facebook Live, pero no importa. Cuenten con nosotros y nos vemos en abril con una próxima cátedra de familia. Muchísimas gracias a todos.